Pablo expresa en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, que ha trabajado infatigablemente para predicar el Evangelio de Dios, trabajando al mismo tiempo con sus propias manos, de forma que nadie puede decir que le fue gravoso. Pablo tiene a mucha honra dedicarse al Evangelio, pero trabajar para su propio sostenimiento manualmente. Y se presenta ante los tesalonicenses como alguien que dio un buen ejemplo en medio de ellos. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto y irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes, los creyentes. Él predicó también con su ejemplo, un hombre leal, recto e irreprochable, un comportamiento recto e irreprochable. Ojalá pudiésemos decir también cada uno de nosotros que en nuestro actuar, en el trabajo que hacemos, somos rectos e irreprochables. Se dedicó al Evangelio de tal forma que no solamente lo predicó en público, sino también en una relación personal con cada uno de los tesalonicenses. Tratamos con cada uno de ustedes personalmente, como un padre con sus hijos, animando con tono suave o enérgico a vivir como se merece Dios, que les ha llamado a su reino y gloria. Ha tratado personalmente incluso con cada uno, como un padre con sus hijos. Unas veces los ha animado con tono suave, otras con tono enérgico. Les ha animado siempre a vivir una vida digna de Dios, como se merece Dios. Y Pablo alaba a los tesalonicenses y da gracias a Dios porque ellos sí que han sabido recibir la palabra como palabra de Dios. No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra en obediencia a esa palabra, no como cualquier opinión, sino como una palabra de Dios. Es muy diferente cuando recibimos la predicación como si Dios mismo nos hablase, o cuando la recibimos como una opinión, algo que opina este sacerdote o el otro, este obispo o el otro. Recibir lo que Dios nos dice como palabra de Dios, en obediencia, por tanto, a lo que Él nos dice. Frente a los tesalonicenses, los escribas y fariseos de tiempos de Jesús justamente no reciben la palabra como palabra de Dios. Reciben la palabra de Jesús como palabra suya, opinión suya, pero no como palabra de Dios. Por eso la critican enormemente. Ellos rechazan la palabra predicada por Jesús, pero en esto no hacen nada que no hayan hecho ya sus padres. Jesús les acusa de ser los hijos de los que mataron a los profetas, los que no escucharon la palabra de los profetas como palabra venida de Dios. Ellos atestiguan ser hijos de los que mataron a los profetas, hijos de un pueblo rebelde que no recibió la palabra y que sigue ahora sin recibirla. La obstinación, la dificultad del ser humano para recibir la palabra de Dios. Hoy día seguimos también, cuántas dificultades tenemos hoy para recibir la palabra de Dios. La palabra tiene muchas dificultades para abrirse paso en el corazón de los seres humanos, el escepticismo en que vivimos, o sea, la relativización de la verdad. Hay tantas verdades como personas, cada uno tiene la suya. Eso no hace fácil la recepción de una palabra que
se abre paso entre todas las demás y es una palabra de Dios. No es fácil que la palabra de Dios hoy llegue al corazón en medio de tantas verdades como personas. Hoy estamos acostumbrados a que cada uno crea su verdad y nadie puede intentar presentar una verdad diferente de la individual, de la que cada uno se crea a la medida suya. ¿Cómo recibiremos en medio de todo este ruido de tantas palabras la palabra de Dios? Además, para recibir la palabra de Dios hace falta un corazón sincero, cosa que no tenían los fariseos ni los escribas. Hay de ustedes, letrados y fariseos, hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Qué tremenda palabra del Señor a aquellos fariseos y escribas, hipócritas. Parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crímenes. Y es que, hermanos, sin un corazón sincero, la palabra de Dios no se puede recibir. Si no hay sinceridad, no puede haber encuentro con la palabra de Dios, que es Cristo, porque la palabra es una persona, y a una persona solo se la recibe con un corazón sincero. En la mentira no puede haber encuentro ni con personas, y por supuesto tampoco con Cristo, la palabra de Dios. Él es una persona que viene a nuestra vida y no se puede recibir sin verdad y sin sinceridad. Condiciones sine qua non, absolutamente necesarias para un encuentro con Cristo. Ese encuentro solamente se puede dar en la verdad y en la sinceridad. Y a veces en esa verdad de cada uno de nosotros tendremos que reconocer nuestra verdad, nuestro pecado. Cristo no habla a la mentira que cada uno de nosotros creamos sobre nosotros. No habla a la imagen que creamos sobre nosotros. Cristo solo puede hablar a la verdad de cada uno de nosotros. Solo puede hablar al que reconoce con humildad su pecado. Porque el pecado es nuestra verdad. No las falsas imágenes de nosotros mismos, no las máscaras, ¿no?, que nos ponemos. El pecado, la realidad del pecado es en la que estamos, es nuestra verdad. Y solo ahí puede hablarnos Cristo. Solo cuando hay reconocimiento sincero de los pecados, podemos encontrarnos con quien es la verdad. Justo lo que no hacían aquellos escribas y fariseos, y nos cuesta tanto hacer a nosotros. Entrar en nuestra verdad, aunque tantas veces no nos guste.